En temas electorales le informamos que con el reto de elevar la participación en las urnas, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que este año se vivirá el proceso democrático más importante jamás registrado en el país. Veamos por qué. Durante su participación en la inauguración de la 12ª Cumbre de Comunicación Política, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, precisó que México está por enfrentar la elección más grande de su historia. Estamos también frente a la elección más competida de nuestra historia. Así lo reflejan las cifras de los resultados electorales de los últimos años, en donde el margen de votación entre los primeros y segundos lugares se han venido considerablemente reduciendo. El funcionario electoral informó que la lista nominal que acaba de cerrar contabiliza 88.3 millones de mexicanos que participarán en la elección de este año. Del total del listado nominal, 9.5 millones son nuevos electores y 12.6 son jóvenes que votarán por primera vez. Detalló que en lo que respecta al Instituto Nacional Electoral, está en la antesala de uno de los despliegues más importantes, pues el INE tendrá que visitar 11.5 millones de ciudadanos, de los cuales únicamente se elegirán 1.4 millones como funcionarios de casilla. Estamos hablando de un número considerablemente mayor al de hace 6 años. Hace 6 años los funcionarios de casilla, como llamamos a las mesas de votación en nuestro país, fueron 1 millón. Hoy necesitamos, en tiempos de desencanto con la política, con la democracia y sus instituciones, convocar a 1.4 millones. Lorenzo Córdoba también aseguró que las elecciones de México 2018 se dan en un contexto de desencanto con la democracia, pues de 2016 a 2017 el porcentaje de este rubro pasó de 48 a 38 puntos porcentuales. En México no es un eufemismo decir que las elecciones no solo son para los ciudadanos, sino son hechas por los ciudadanos. Si los ciudadanos deciden no colaborar con el Instituto Nacional Electoral en la instalación de las mesas de casilla, estaremos en problemas y estaremos en problemas todos. Las elecciones mexicanas de 2018 serán las más grandes de la historia porque se elegirán 3.406 cargos de elección popular. Sin embargo, la cifra se incrementa a 18.300 cargos si se despliega la boleta de los municipios, que incluirán también a los regidores. Eric Pinto, 21 Noticias.